Muy buenas chicos, buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a abordar un tema que ha cobrado una revelación sin precedentes, ¿no? Que, que nos ha revelado muchas cosas, ¿no? En los últimos años. Y voy a hablar sobre el impacto del confinamiento o la cuarentena que hemos vivido en COVID-19, ¿no? En la salud mental, específicamente en el aumento de los síntomas depresivos. Desde la declaración de la pandemia, creo que fue en marzo de 2020, se implementaron medidas de contención que alteraron drásticamente la vida cotidiana, ¿no? El confinamiento social, aunque necesario para proteger la salud física, ¿no? Aunque necesario para proteger, bueno, realizando el tema, trajo consigo un costo psicológico significativo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud alertó sobre una pandemia oculta de trastornos mentales, enfatizando la necesidad de prestar atención a la salud mental durante y después de la crisis. Sí, qué dudo. Ah, qué dudo. El aislamiento, la incertidumbre económica y la sobrecarga de información crearon un entorno lleno de estrés crónico, ¿no? Por ello, el objetivo de nuestra investigación fue analizar cómo estas condiciones de confinamiento prevalencia, afectaron esta vida cotidiana durante económico, emocional también. Y vamos a pasar al planteamiento del problema, ¿no? El problema que estamos abordando es de que el confinamiento, la cuarentena, trajo dos aspectos críticos en la vida de la población, tanto jóvenes, universitarios, ¿no? Y la estabilidad económica y la continuidad de su educación también, perdón. No basta con documentar el aumento de la depresión, es fundamental identificar y medir también sus causas, ¿no? Los datos a continuación que va a explicar a mi compañero, tanto económico, académico, por lo tanto nuestra justificación es clara, ¿no? Al investigar esta relación, proporcionamos evidencia, ¿no? Crucial para diseñar intervenciones específicas para abordar los problemas que hemos causado desde cuarentena, ¿no? Así que vamos a ver estos datos. Muy buenas noches, licenciada. Le habla el estudiante Boris Arias Salinas Pacosello de la carrera de Psicología y el día de hoy les vamos a presentar junto con mi compañero Deimar Wilson Amañi Soñagua nuestro tema de investigación de estadística, que es, bueno, como lleva como título la depresión durante el confinamiento cuarentena de 2020 por COVID-19. Ya, como índice tenemos lo que es todo esto, pero yo les voy a explicar directamente lo que son los objetivos, el marco teórico y el análisis y diseño. Ya, empezando con el objetivo general. Tenemos como objetivo general describir, analizar y explicar la correlación que existe entre el confinamiento durante la cuarentena y la depresión. Esto quiere decir que vamos a analizar, vamos a explicar, vamos a comparar estos dos datos que son muy importantes para nuestro estudio. Y lo más importante que es en la población tomada de estudiantes de la carrera de fisioterapia en la Universidad Central Subsede La Paz. Como objetivos específicos tenemos describir la prevalencia y las características sociodemográficas. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a describir, como se dice, los datos precisos como pueden ser la edad, la identidad de género, la situación académica y la situación económica, con respecto a los síntomas referidos a la depresión. Como segundo objetivo específico tenemos analizar la relación estadística. Esto es lo que más nos interesa, puesto que este es nuestro objeto de estudio más importante, ya que vamos a definir la correlación en porcentajes y estadígrafos con respecto a la intensidad de los síntomas y las condiciones del confinamiento, que más atrás lo acabamos de describir, que serían las características sociodemográficas como la edad, el género y todo eso. Ahora, como tercer objetivo específico, tenemos explicar las posibles causas y mecanismos psicopatológicos que median la correlación encontrada entre el confinamiento y la manifestación del trastorno depresivo. Esto va más que todo en el marco teórico, que más adelante lo vamos a explicar y son los datos y características que se van a tomar como contexto para nuestro estudio estadístico. Ahora, dentro del marco teórico, tenemos lo que es la definición. Primero empezando, ¿qué es la depresión? Según varios artículos de Internet que acabamos de consultar, la depresión se caracteriza por ser un trastorno del estado de ánimo, que se manifiesta en la combinación de un ánimo deprimido y una pérdida del placer e interés, también llamado anedonia. Ahora, otra definición, según el DSM-5, que es el Diagnóstico y Manual Estadístico de Trastornos Mentales. Afirma que la depresión es un trastorno mental caracterizado por un estado de ánimo persistentemente bajo o pérdida de interés, llamado también anedonia, durante al menos 2 semanas, acompañados de otros síntomas como cambio de sueño, fatiga, sentimientos de culpa y dificultad para concentrarse.
Ahora, con respecto a qué pasó con el 2020, en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la propaganda del COVID-19 como una pandemia. Esto condujo a la implementación a nivel mundial de estrictas medidas de confinamiento y cuarentena obligatoria. Ahora, características antes de tomar nuestros estudios estadísticos. Como factores de riesgo tenemos factores de riesgo individuales, un historial previo de trastornos mentales del paciente o de la persona, como por ejemplo pueden ser trastornos de depresión más antes o también TDAH. Bueno, también tenemos como factores individuales enfermedades crónicas y enfermedades de base, como pueden ser diabetes o enfermedades cardiovasculares o hereditarias como el Alzheimer o neurodegenerativas. Ahora, en contextuales tenemos el aislamiento social prolongado, la pérdida de ingresos, el hacinamiento o el exceso de noticias negativas o el duelo por pérdidas eh, de conocidos. Ahora, ¿qué impacto tuvo con respecto a la pandemia de COVID-19? El principal impacto fue el aumento de la prevalencia y la intensidad de los síntomas de la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático en la población general. Esto llevó a un deterioro en la calidad del sueño, el incremento del sedentarismo, el sentimientos de culpa y desesperanza y miedo a la infección propia y de familiares, según Huarcayo Victoria en 2020. Ahora, ¿cómo se relaciona con la vida de los estudiantes? Esto es demasiado importante porque debido a que nuestra población en general, nuestra población tomada para este estudio estadístico es estudiantes de la carrera de fisioterapia en la Universidad Central, algunos estresores o algunos factores que también influyeron en la vida de los estudiantes para que tuvieran depresión son la suspensión de prácticas. Como ya sabemos, la carrera de fisioterapia es una carrera mayormente práctica y que haya habido un aplazamiento o cancelación de estas prácticas ha hecho que genere una incertidumbre académica y frustración en los planes de los estudiantes. Esto generando un aumento también influyendo en la depresión. Ahora, la transición digital, la rápida migración de la enseñanza a la 100% virtual y online impulsó a desafíos como, y esto redujo la interacción social. Y esto es un factor clave para lo que es la depresión. Y un riesgo percibido que es la ansiedad en sí misma por la salud propia. Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa, que es el análisis y diseño de estadísticas. Tomamos a los estudiantes de fisioterapia y les dimos unas encuestas. Estas encuestas, en los primeros datos que vamos a dar a continuación, se relacionan con las variables sociodemográficas de edad, identidad de género, situación académica y nivel económico. Como podemos ver aquí, en los datos serían las respuestas de los estudiantes y aquí las variables. Por ejemplo, una respuesta tuvimos de menos de 18 años, 8 respuestas de 18 a 20 años, 4 respuestas de 21 a 25 años, 5 respuestas de 30 en adelante. Ahora, con respecto a la identidad de género, 5 respuestas tuvimos que son hombre, 11 respuestas que son mujeres, 2 sin preferencia a ningún otro de los mencionados y no tuvimos ninguna respuesta por parte de la variable que es otro. Con respecto a la situación académica, tuvimos una respuesta de clases presenciales, 2 respuestas de semipresenciales, 10 respuestas de clases presenciales a distancia, virtual o online y 5 respuestas de suspensión temporal de clases. Ahora, con respecto al nivel académico, tuvimos 13 respuestas de nivel económico bajo, esto quiere decir dependencia económica total de la familia. 3 respuestas con respecto al nivel económico medio, ingresos propios que cubren los gastos universitarios, y 2 respuestas con respecto al nivel económico medio alto, ingresos propios y apoyo familiar. Ahora, no tuvimos respuestas con respecto al nivel económico alto. Ahora vamos con lo que es nuestros segundos datos según las encuestas, con respecto a los síntomas depresivos y diagnósticos para la depresión. En resumen, tenemos lo que es 10 datos en síntomas tomados desde las diferentes fuentes y también incluyendo el DSM-5 para diagnosticar una depresión. Tenemos el estrés, la soledad, la culpa, la incapacidad o la falta de control, el miedo, la tristeza, la nostalgia, la pérdida, el duelo, el cansancio y los pensamientos suicidas. Por este lado tenemos lo que son los datos por intensidad. Al encuestado, es decir, al estudiante se le pidió que en una escala del 1 al 5, donde 1 es nada y 5 es demasiado, pueda determinar con respecto a estos síntomas cómo se ha sentido durante el confinamiento y la cuarentena en el COVID-2019. Continuando con el tema, variables, síntomas e intensidad. Ahora, con respecto a la intensidad y los síntomas para la depresión dentro de la población tomada estudiantes de la carrera de fisioterapia. Lo que queremos hallar con estas tablas, en primer lugar, es el porcentaje que nos va a determinar algunos resultados que nos van a servir para determinar, de acuerdo a esta población, cuáles son los síntomas más persistentes de acuerdo a las encuestas respondidas. En este caso tenemos lo que es primero calcular la suma total de las respuestas con respecto a la intensidad de los síntomas. En el caso de nada, se va a tomar en cuenta la respuesta de la escala de 1 al 5 en cada síntoma que van a diagnosticar una posible depresión con respecto a la intensidad. Aquí tenemos la suma, que sería la frecuencia absoluta, y el total, que sería 18 por cada síntoma, que es en total la cantidad total de estudiantes que hemos tomado, que en este caso son 18 estudiantes.
Resultados. Multiplicando los 10 síntomas, en este caso no, estrés, soledad, culpa y entre los otros, por los 18 estudiantes encuestados de la carrera de fisioterapia, se ha obtenido un total de 180 respuestas con respecto a la intensidad, nada poco moderado, de los síntomas depresivos. Ahora calculamos la frecuencia. La frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? ¿Cuántas veces se repite el mismo dato? En este caso, la intensidad de los síntomas. ¿Qué es la frecuencia relativa? La proporción, que nos van a servir para determinar el porcentaje de los datos, en este caso la intensidad de los síntomas. Y la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de todas las frecuencias relativas de cada dato, y la frecuencia absoluta acumulada, que igual es la suma de las frecuencias. Aquí tenemos la tabla y los resultados que esperamos. El nivel de intensidad de los síntomas para la depresión en una población, en este caso los estudiantes de la carrera de fisioterapia, con mayor frecuencia de respuesta es moderado. Esto quiere decir que un 25%, 0.56% eh, es la respuesta más frecuente que ha habido en las encuestas, con un total de 46 respuestas. Y en este mismo caso, el nivel de intensidad, es decir, con la menos frecuencia de respuestas, es la respuesta bastante, con el 12.22% de 22 respuestas en total. Ahora vamos a calcular la media aritmética y la moda. ¿Qué es la media aritmética? Para empezar, la media aritmética es el promedio, y para eso vamos a utilizar esta tabla, que vamos a identificar primero la puntuación, que en este caso sería la intensidad de los síntomas del 1 al 5, con la frecuencia absoluta, que en este caso ya hemos hallado más antes, que es la suma, en este caso, de los datos con respecto a estas dos variables, y pronto lo vamos a multiplicar para tener lo que es el total. Como resultado tenemos que el promedio de la intensidad de los síntomas es de 2,99, lo que se ubica justo en el límite de la categoría moderado. Esto sugiere que el nivel de promedio de la sintomatología tiende a ser moderado en los estudiantes de la carrera de fisioterapia. Ahora la moda. La moda es la frecuencia absoluta máxima. En este caso, la frecuencia absoluta máxima sería que la respuesta más frecuente de los estudiantes de la carrera con respecto a todos los síntomas es con una intensidad moderada. Esto quiere decir que este va a ser nuestra moda. Ahora vamos con las variables sociodemográficas. Calculamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada de ambas, con respecto a las cuales nos van a ayudar a determinar los porcentajes. Empezamos con lo que es la variable sociodemográfica de la edad. Este como resultado tiene que el nivel de edad en años en la población tomada con mayor frecuencia es de 18 a 20 años, con un 44.44%, 8 respuestas, indicando que la población es mayoritariamente estudiantes jóvenes, y que la respuesta menos frecuente es la de menos de 18 años, con un 5.56% a una respuesta. Con respecto a la identidad de género, tenemos que la población con mayor frecuencia se encuentra en mujer. Esto quiere decir que la población es mayoritariamente estudiantes mujeres, con un 61.11% de 11 respuestas. Bueno, de 11 respuestas, sí. Y que la población con menos frecuencia es otro, con un 0% de respuestas. Ahora, con respecto a la situación académica, tenemos que el nivel de situación académica en la población tomada con mayor frecuencia es de clases a distancia. Eso quiere decir que la mayoría de estudiantes tomaron cursos a distancia, con un 55.56% de 10 respuestas. Y que por lo tanto la respuesta menor frecuente es la de clases presenciales, con un 5.56%, una respuesta. Ahora, con respecto al nivel económico, tenemos lo que es que el nivel económico mayor frecuente en la respuesta fue de bajo dependencia económica total. Eso quiere decir que la población mayoritariamente se mantuvo a un nivel económico completamente dependiente de los demás, es decir, familias y amigos. Y por lo tanto, una menor frecuencia de respuesta es alto, que es con un 0%, o sea, cero respuestas, que las personas no tuvieron una alta independencia. Bueno, por mi parte eso sería todo. Llegando a la conclusión, nuestro hallazgo respaldó nuestra hipótesis, ¿no? La cuarentena generó alto niveles de estrés y tanto la inestabilidad económica como la dis- como también educativamente, académicamente, perdón, se identificaron como factores predictivos significativos del aumento de los síntomas depresivos. En resumen, la incertidumbre económica y la falta de integración social en el ámbito académico fueron los principales catalizadores de esta crisis. Esto nos lleva a entender la depresión durante la pandemia, ¿no? No como, como un fenómeno aislado, sino como una respuesta a estresores socioeconómicos y educativos, perdón. La conclusión de nuestra investigación es un llamado de acción, ¿no? Las crisis sanitarias tienen un impacto psicológico que debemos conocer y abordar también. Los sistemas de la salud y educación deben incorporar un enfoque proactivo, haciendo la salud mental y sus planes de resultado a futuros emergencias también. Esperamos que nuestro hallazgo contribuyan a la creación de políticas más humanas y efectivas, ¿no?
No sé, muchas gracias por sus atenciones. Estoy disponible por cualquier pregunta. Mejor no me pregunte nada, ¿no? Muchas gracias por ver el video. Bye bye.